catecúmeno. En esta ocasión vamos a tratar un tema bien interesante en Tumbando los Santos. El bautismo. ¿Es necesario para la salvación? ¿Por qué se bautiza en la iglesia? ¿Cuáles son las condiciones para hacer esto? Quédate hasta el final y sabrás qué realmente pasa con el bautismo dentro de la iglesia. Esto es Tumbando los Santos. Sí, Muchachos, me gustó. Bienvenido. Hazme el favor, póngale seguro a la puerta. Que nadie salga. Nadie Esto es un sale ni tema entra. que por mucho tiempo en las iglesias, ¿verdad? Y es una práctica normal, el bautismo, y es bíblico. Sí. Arrancamos diciendo que es bíblico, ¿verdad? Claro, Estamos de claro. acuerdo. Y ahí. está dentro de la gran comisión y predicar a todo el mundo, ¿verdad? Y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Correcto. Pero, ¿cuáles son las condiciones realmente para el bautismo en la iglesia? ¿Y por qué me miran mi de Pero no. Yo creo que no, primero, espérate, primero, ¿qué es el bautismo? O sea, Correcto. ¿Qué es el bautismo? Bueno, no, sí, allá la gente que sabe. Ay. Bueno, profesor. Defínalo. Bueno, el bautismo se define realmente como uno de los dos sacramentos que fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que el segundo es la comunión o la Santa Cena, como se le llama. Sacramento, un buen equipo. Sacramento. Buen nombre ese, ¿eh? Sacramento A King. mí de que me hablan de santo, yo me quillo. O ordenanza en este caso, para que los reformados no me acusen. Y fue instituido especialmente por Jesús, en este caso, para todo el proceso de la nueva iglesia que se da o que se desarrolla en el Nuevo Testamento. Algo interesante acerca del bautismo es que en Israel existían más de 15 bautismos diferentes. La gente cree que solamente era ese, pero específicamente el que se inauguró, obviamente, fue el de Menciona Jesús. cinco. Por ejemplo, había uno, bueno, 5 no, profesor, le puedo dar dos. Claro. Pero, por ejemplo, la gente cree que el bautismo que tuvo Jesús, en este caso, con Juan el Bautista, es el mismo bautismo que luego nosotros como creyentes estamos repitiendo. Para nada, es completamente diferente. De hecho, Mateo enfatiza que ese bautismo realmente era como la recepción al Mesías. O sea, que Jesús no se está bautizando necesariamente porque era un pecador, atención. Claro. Bien, sino como era una inauguración al reino de Dios. Cuando Jesús lo sumergieron, no quedó los pecados en... Para nada, no. Para nada. Ok, pero entonces, ¿el bautismo qué es? En cortas palabras. ¿Qué se hace con el bautismo? ¿Para qué es? Sí, bueno, el bautismo anuncia la entrada de un individuo al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Al Cristo. cuerpo de Cristo. Sí. Como yo conozco el bautismo es un símbolo, ¿verdad? Claro. De cuando uno decide seguir a Cristo luego que se convierte. Es un simbolismo de que uno muere a su antigua manera de vivir y resurge como una nueva criatura. Agregando a eso nada más, de una manera pública, para que la gente entienda que tú eres parte de esta nueva familia. O de esta nueva comunidad. No escondido como tú sabes, que le da ¿Cómo vergüenza quién? que Ey. me convertí. Yo no escucho. Da un ejemplo, a ver. Bueno, vamos a ver. Menciona 5 nombres, por favor. No. Pero está bien, pregunto. ¿Esa inserción, Sí. ese cuerpo de Cristo, es la iglesia universal o la iglesia local? O sea, cuando soy bautizado, ¿me inserto en la iglesia universal de Cristo, que son todos los creyentes a nivel mundial, o me estoy insertando simplemente a una iglesia local? Vamos a ver. Bueno, no sé si los que están aquí quizás puedan pensar otra cosa, pero en el caso de la Iglesia Universal, para mí, ese individuo que viene a Cristo en arrepentimiento y fe es insertado automáticamente cuando hace la profesión de fe por Cristo, en fe. Bien. Sí. Ahora bien, el bautismo, para mí, profesor, no es necesariamente te inserta a ese cuerpo de la Iglesia Universal. Más bien lo hace a través de la iglesia local. No, porque la iglesia local es la representación, es una representación de la iglesia universal. Una sucursal. Exacto. Por supuesto. Sí. Es una sucursal de la iglesia universal. Obviamente tú no llegas a la iglesia universal sino a través de una de esas pequeñas representaciones. Correcto. Pero O sea, yo creo que ahí hay un tema, porque es que la iglesia somos nosotros. Sí. ¿Por qué ustedes hacen la discriminación entre iglesia universal y iglesia local? No, profesor, discriminación. Lo que pasa es que recuerda. Eso lo hago para esto. Eso lo hago para lo que voy. Cuando tú eres bautizado, ¿cuáles son las prerrogativas que comúnmente tú recibes dentro de la iglesia? O sea, ¿cuáles son los beneficios de bautizarse? Te dan parte en la iglesia. Ajá. Tú puedes cantar, puedes tomar la desarrollar Santa Cena. tus talentos y dones ahí. Eso es iglesia local.
Sí. Todo eso es iglesia local. Correcto. Ahora, ¿cuáles son las razones comunes por las que una persona no es bautizada? No tiene 3 meses de convertido. No ha recibido la doctrina. No ha recibido la Exacto, doctrina. Las la doctrina, enseñanzas exacto. de la iglesia. Local. Yo tengo un tema con eso, porque hay una que a mí me duele. Pero- Que es un espérate. disparate, es un soberano Que- disparate. que- Ey. Está hablando feo. Pero entonces Oye, una cosa. hay Espérate, una, espérate, pero que hay hay un una. ejemplo bueno que dijo de que después que te bautizas tú puedes canta, participar en la cena del Señor. Después subí a la plataforma. Entonces, antes no se puede. Porque habló de eso, puta que habló de Justo eso. lo que dijo, que Antes no se puede. No se puede. Antes no se qué? puede, no se No. puede. es un ¿Por qué? pecado. No. ¿Y por qué? Eso es lo que venimos de montar hoy aquí. No se puede, no se puede. Está quedando una patana. No, porque... No se puede, no se puede. Generalmente, Pero ¿por qué no se puede? bueno, porque se entiende que ese individuo no tiene la madurez cristiana suficiente para poder servir y también se entiende que no es lo suficientemente santo, aunque obviamente eso es muy difícil porque el pastor no quiere decir, Claro. pero es la idea. O sea, Pero- todo el que le da un micrófono tiene que ser santo, ¿verdad? Eso es la idea. Pero una pregunta. ¿Quién dijo Entonces, eso? una pregunta. Bueno, Randy es lo que Espérate, pero vámonos establece. por ahí mimito. Entonces, una pregunta. Usted ayer no se había bautizado y no tomó la cena del Señor, pero mañana se bautiza y pasado mañana ya la toma. No, Sí, el mismo así- día. bueno, el mismo día. O el porque- mismo día. O el sea, mismo es un día. tema de hecho, del de agua, hecho, no, de no hecho. de la madurez de la persona. No sé si Randy y recuerda, pero generalmente en ciertas denominaciones, para no mencionar nombres, No, aquí, claro. realmente hacen Pero lo- no la vamos a mencionar porque no pagan publicidad. ¿Me Si entiendes? pagaron publicidad. Claro. se El menciona. punto es, por ejemplo, a mí, voy a poner mi, como ejemplo. Yo recuerdo que me bautizaron específicamente un 30 de octubre, algo así, o un 31 de octubre, que era como un sábado. ¿Por qué? Bueno, porque el primero de noviembre Era el Santa Cena. era la Santa Cena. Para que tú pudieras participar. Sí, ese para día, pues, ok. exacto. A mí me Entonces, bautizaron el mismo día, pero por la mañana. por la mañana. Entonces ¿En ya, un río o una piscina? En un río, profesor. Sí, porque si no En la un agua se ri- queda en estancada un río y que están los tuviera- pecados ahí. Un río que tuvieron que cerrarlo 3 meses. Después Pero me de ahí, bautizaron. la barri está mejor que en el agua que tira el río. ¿Me entiendes? claro, porque eso de piscina como que no es tan, es un río. No es tan No, sano. claro. Entonces, en una piscina no es bautismo. Oiga, varón. No, Escuche. eso es un... No, Escuche, un chapuzón. varón. Pero está bien, no se vayan por ahí, para pero- que no me... ahora, ¿qué usted dice? Cuando yo vine de los campos, Uy. De los campos. de Constanza, Ajá. yo me sorprendí porque encontré iglesias que tenían un bautisterio. Claro. Sí. Para mí el bautismo era en río. En río. Era un río que fluía el agua y se Pero llevaba. Pues tú lo dijo en un campo. Pero que eso fue lo que yo Bienvenido a entendí, la lo que yo ciudad, vi. papá. Bienvenido a la ciudad. Entonces uno va aprendiendo a medida que pasa el tiempo. Ok, déjame ver si yo he ido entendiendo. Entonces me hablaron. El bautismo es... Pues yo estoy aprendiendo del bautismo, Villarreal. O sea, yo estamos. estoy aquí escuchando con atención. Párate, que te están preguntando, pero para cuando te nutrirme. preguntemos a ti. Para nutrirme. Entonces, me han dicho que es la inserción, o sea, en el cuerpo de Cristo, ¿no? Que es, por decirlo así, a través de la Iglesia Universal. Me hemos dicho que es una figura que representa la muerte del pecado y la resurrección, resurrección, la nueva en vida. Cristo, ¿verdad? Eso es lo que hace. Ujú. También hemos hablado de las razones o de las cosas que tú no puedes hacer comúnmente en la iglesia Cuando no estaba. cuando no estás bautizado. Hay una situación muy particular que se da en las iglesias, por ejemplo, y es cuando una pareja no se ha casado, o sea, digamos parejas que tienen 30 años viviendo en concubinato y no han firmado un papel, pues sobre todo las mujeres que son las que más sufren eso. Los hombres no le dan el matrimonio, o sea, no se quieren casar ya porque tienen mucho tiempo casados, qué sé yo, porque tienen mucho tiempo juntos, perdón. Entonces las mujeres, aunque hacen todas las cosas en la iglesia, aunque hacen todo lo que se les pide, no son bautizadas simplemente porque no están casadas. Es una de las razones más grandes que yo veo que no bautizan a la gente. ¿Qué ustedes piensan de eso? ¿Es justo? Pero responde usted, que usted nada más quiere preguntar. No, estamos Hable ahora, preguntando. hable Estamos ahora. preguntándole. ¿Usted diácono? Ay. Ay. Porque tenemos un diácono aquí en medio de todo nuestro. Sí, pero Ustedes los saben- pastores tienen más rango que los diáconos. Bueno, aquí tenemos el pastor Randy. Y el pastor es... Déjalo, se va a limpiar ahora. ¿Es justo que una mujer que es fiel a Dios en todo el sentido no se bautice porque el hombre no quiere casarse con ella? No es justo. ¿Y por qué no se? Porque es que ya eso viene con lo que vamos a tratar seguro.
de que el bautismo no hay ningún tipo de... La única condición para eso es que tú aceptes y te arrepientas ante Dios. Y ya. Esa es mi opinión. Pero Ya si usted quiera- esa es la usted única quiere- si usted condición, quiere ¿por deducir lo otro, qué es que hemos puesto tanto? el hombre, los protocolos, las organizaciones. Uy. Mira, me gustan las organizaciones. Claro. Tú, Luis. Y bueno, mira, Pablo en la carta de los Corintios habla de algunos casos de que habían algunas hermanas que estaban unidas, obviamente. No sabemos si eran concubinato o si se habían casado, pero el punto era que tenían a maridos inconversos. Conversos. Y Pablo obviamente le exhortas a ella que dieran un buen ejemplo de la fe Sí. a ellos para que No luego le dice ellas- no le dice que lo dejen. no diga que lo dejen. En ningún momento exhorta Buen que punto. ese esposo, esa esposa deje a su esposo. Sí le recomienda que tenga una buena conducta de tal manera que el esposo sea convencido de que realmente esa esposa ha sido transformada por el poder del evangelio. En ningún momento vemos a Pablo dándole alguna provisión a esa mujer de que no fuera bautizada o que no formara parte del cuerpo de Cristo para nada. Entonces, todo este tema de que si tú estás en concubinato y no puedes ser bautizada porque tu marido en este caso no quiere darte el matrimonio, es una situación que es muy lamentable en la iglesia. Y, por ejemplo, yo de manera particular crecí como con 7 casos en la congregación y 2 de ellas, sus maridos tuvieron que morir para luego ella ver el bautismo. No, Eso. no, ¿A dónde no- llegamos, Y una pregunta, porque ellas no se bautizan, pero si Cristo viene, que nosotros creemos en la segunda venida de Cristo, Sí. ¿se van esas mujeres Claro que sí. con Cristo o no? Claro que se va. Entonces, ¿qué es más relevante? Mira, ya yo no aguanto más. Déjame soltar el personaje. Dale. Mira, hay muchas cosas de estas que yo quería decir hace mucho tiempo, porque a mí me parece que en ese sentido hemos cometido muchos abusos. Claro, yo sé que las organizaciones, los líderes, devolverse es difícil, decir nos equivocamos, tomar decisiones diferentes es difícil. Para mí es fácil, que no le debo nada a nadie, en muchísimos sentidos, y que no tengo una iglesia que se me va a vaciar, si por algo que yo diga. Sin embargo, yo pienso que la Biblia está ahí. El gran mandamiento que tiene la iglesia es vayan, hagan discípulos a todas las naciones. El que creyera y fuere bautizado va a ser salvo. Obviamente yo no veo un prerequisito ni de 3 meses, ni de 2 días, ni de que tú aprendas una supuesta doctrina que es simplemente un libro de reglas de una institución. Porque las doctrinas bíblicas son otra cosa. Doctrina bíblica es una cosa, libro de reglas de una institución es otra. ¿Qué es lo que está pasando allá? ¿Podemos parar esto? No. Ahí voy. Ya- Quiero, ya se y cerró quiero la hablar con puerta toda para honestidad. Quiero hablar con toda honestidad de eso, porque uno de verdad se debe a los procesos que han pasado en su vida. Y yo mismo fui discipulado de esa manera. Me dieron mi libro de doctrina, todo lo demás. Muy bien, fenomenal, pero no es lo que tú tienes que aprender antes. Porque lo que te están enseñando es a qué reunión tú puedes ir, cómo tú puedes sacar un pastor de la iglesia. Guay. ¿Tú entiendes? ¿Cómo tú puedes llegar a ser diácono? Puede votar y correr para... Exacto, no te están para enseñando alguna que tú sociedad. eres salvo por la cruz de Cristo, cómo tú eres regenerado, nada de eso. Lo que te están enseñando es que tú tienes que diezmar, que tú tienes que ofrendar, cómo tú puedes hacer un plebiscito para sacar el pastor de la iglesia. O sea, cosas que no tienen sentido. O sea, es como que a un niño Normas, acabando de nacer... pero eso Son es- normas de organización. normas de organización. Eso es como que a un niño en nido tú le estás enseñando la Constitución. No tiene sentido, No brother. tiene nada de Primero sentido. enséñame qué es lo que una vocal, cuáles son los colores primarios y el abecedario. Entonces, después, cuando yo aprenda a leer, que yo pueda razonar, tú me enseñas la Enséñame la Constitución. Constitución. Entonces, ahí voy. ¿Cuál que yo creo que es el mayor abuso? Sobre todo con esas mujeres que son la mayoría, que están en la iglesia. Son fieles a la iglesia, oran por la gente se sana, van donde los enfermos, limpian la iglesia, loco, oran en la oración de la 3, están De ahí. todo. De la Visitan los hospitales, Vigilan. van a las Y cárceles, son las más diezmadoras, y ofrendadoras. van a los hospitales, van a los hospitales, hacen todo eso. Sin embargo, nosotros le negamos el bautismo como si el bautismo, el único privilegio fuera tener un micrófono en la mano, que es lo único que le negamos. Entonces, decimos, ¿son salvas? Sí. ¿El Espíritu Santo las bautizó? Sí. ¿Son parte de la iglesia? Sí. Pero no las ahí- bautizo porque el marido simplemente no le da la gana de casarse con ella.
Entonces, si sabemos que el bautismo no es un prerequisito para la salvación, si sabemos que el bautismo no es un prerequisito para tú ser parte del cuerpo de Cristo, ¿por qué tiene que ser un prerequisito para yo dar tu micrófono? Simplemente que es lo que te estoy negando. Bautiza a esa mujer y que esa mujer pueda ser utilizada por Dios como es utilizada en las calles. Plenamente. Entonces, si ella no es lo suficientemente santa para ser bautizada, porque supuestamente está pecando en un matrimonio donde no está casada, que yo quisiera que alguien me Que no es explique bíblico. realmente qué es lo que hace el matrimonio. Si es la firma que lo hace o es un anillo. Nada de eso hace el matrimonio. Es el compromiso que tú tienes en tu casa. Entonces, si esa mujer es fiel a Dios, yo tengo que bautizarla. Tú como pastor la bautizarías en tu iglesia. Tengo que bautizarla. Porque entonces, si ella no es santa para subirse al púlpito y predicar un día, no debe ser santa para diezmar y ofrendar. Ay, Dios mío. Tiene Uy. que Bueno, llamar Porque una campaña. el diezmo y la ofrenda, ¿para quién son? Para Dios. Yo les recibo los diezmos, yo les recibo las ofrendas, pero entonces no les permito que participe en la Tú iglesia. dices que hagan una campaña. Si no nos bautizan, dejamos de llamar. Ok. No es eso, porque ellas están haciendo lo que tienen que hacer. Ellas están viviendo su vida que tienen que vivir. Pero, señores, a veces simplemente un esposo que no le quiere dar el matrimonio. Ahora, Randy, no tires todos los tiros ahora. Guárdate para la hora. Déjame hacerte la segunda pregunta. Yo tengo una después de ti. Yo también tengo una pregunta para Randy. Uy. Oh, ¿y por qué ahora Ustedes todos como- quieren darle a él? No, 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 a ti no, también. no, 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 no. Y a ti también. Entonces, estamos hablando de eso. Pero entonces, ustedes pudieran...